Dice Salmo 51:10. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, corazón nuevo en otras versiones, y renueva un espíritu recto dentro de mí. Es una bendición, es una bendición el que haga es el Señor Jesucristo eso en nuestras vidas. Debemos anhelar la paz, hermanos, crecer en la fe y tener esas bendiciones de que el Señor nos limpie y nos dé un corazón limpio, nuevo. Todo esto lo vamos a tener cuando nos rindamos por completo a Él. Cuando entreguemos nuestra vida entera, le demos nuestro corazón, así Él mismo nos va a bendecir, nos dará esa paz, nos hará descansar en Él, porque las cargas las lleva Él. Nosotros no podemos con esas cargas, pero caminando con el Señor, Él nos va a ayudar y vamos a ser felices, gozaremos de la libertad porque la verdad nos hará libres, como el nombre de este ministerio. Y podremos contar esas grandezas de su amor, porque como veamos esta mañana, podemos hacer lo que sea, pero sin amor no podemos. Tenemos que tener el amor de Él. Y bueno, vamos con estas palabras en mente a cantar este hermoso himno, Todo en el altar. Anhelaste la paz y crecer en la fe, bendiciones de Cristo obtener. Todo esto obtendrás cuando rindas tu ser por completo a Jesús en su altar. Entregaste tu vida entera a Dios, le diste tu fiel corazón. Él te bendecirá y te hará descansar, y su paz te dará una canción. Si caminas con Dios en la luz de verdad, tendrás paz y poder al andar. Vivirás pues feliz, gozarás libertad, si tu vida está en el altar. Entregaste tu vida entera a Dios, le diste tu fiel corazón. Él te bendecirá y te hará descansar, y su paz te dará una canción. ¿Quién podrá de su amor la grandeza contar? Cuán feliz con tu Dios estarás, pues te llama el pastor con su voz celestial. Pon tu vida entera en su altar. Entregaste tu vida entera a Dios, le diste tu fiel corazón. Él te bendecirá y te hará descansar, y su paz te dará una canción.
Bien, hermanas, vamos a orar para que el Señor nos dirija este estudio del conflicto de los siglos del quinto sello, para que sea el Señor quien nos enseñe. Oremos. Alabado sea Señor Jesucristo. Te saludamos en esta tarde de Shabbat, dándote gracias por las bendiciones que hemos recibido, porque en este día es el día en que nos santificas. Y bueno, nos sentimos felices junto a ti y queremos que tú llenes toda nuestra vida, no solamente el Shabbat, sino todos los días de la semana, en todas las áreas de nuestra vida, Señor Jesús. Puedas tú reinar y realmente tengas la prioridad. Señor, en esta hora que vamos a abrir tu palabra, el conflicto de los siglos, vamos a revisar los eventos históricos. Te pedimos, por favor, que toques nuestro corazón, que el Espíritu Santo nos guíe, nos enseñe, que seas tú el instructor, no el hombre, que atendamos a palabra de vida para vida y no a palabra de muerte para muerte. Por favor, concédenos tu bendición y que en esta tarde de Shabbat podamos terminar el Shabbat como lo iniciamos, con tu bendición, en adoración, en alabanza, estudio de la palabra. Y te alabamos, Señor Jesús. Pedimos por aquellos que tal vez en esta hora no han conectado y bueno, Señor Jesús, vamos a estudiar junto a ti, aprender junto a ti. Y también te pido por los hermanos que nos acompañan a través de YouTube, para que seas con ellos y juntos podamos crecer en ti, Señor Jesucristo, crecer en fe. Elevamos nuestra oración en tu dulce y precioso nombre, Señor Jesús. Amén. Bueno, hermanos, eh, vamos a continuar. Hay historias maravillosas aquí en este capítulo 3, el conflicto de los siglos. Y sintamos en libertad de comentar, de preguntar, de, bueno, indagar. Y así todos podamos beneficiarnos. A ver, recordar acá el texto clave, el quinto sello. Estamos en este quinto sello, ¿no? Bastante amplio, desde el siglo XVI hasta finales del siglo XVIII. Vamos a leer Apocalipsis 6, 9 al 11. Ahorita nuestra hermana Milena nos lee la diapositiva, si es tan amable. Cuando el Cordero abrió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los que habían sido muertos a causa de la palabra de Dios y el testimonio que habían mantenido. Y clamaban a gran voz diciendo, ¿quiénes? Estas almas que él vio allí en los registros del cielo. ¿Hasta cuándo, oh Señor santo y verdadero, esperarás para juzgar y vengar nuestra sangre de los que moran en la tierra? Y se les dio a cada uno una vestidura blanca. Danzaran un poco más de tiempo hasta que se completara también el número de sus consiervos y de sus hermanos que habrían de ser muertos como ellos lo habían sido. Y aquí sí que vamos a ver, bueno, muchas almas mártires en España, porque no fue fácil predicar el evangelio en España, no fue fácil. Bien. En Sevilla y Valladolid, los protestantes llegaron a contar con el número mayor de adeptos, pero como los que adoptaron la interpretación reformada del Evangelio se contentaron por regla general con su promulgación sin atacar abiertamente la teología o la Iglesia Católica, solo a duras penas podían los creyentes reconocerse unos a otros, pues temían revelar sus verdaderos sentimientos a los que no les parecían dignos de confianza. En la providencia de Dios fue un golpe dado por la misma Inquisición el que rompió en Valladolid aquella valla de retraimiento y el que les hizo posible a los creyentes reconocerse y hablar unos a otros. Bueno, allá en España tocaba todo muy prudentemente hablar, ¿no? No se podía, pues, expresarse ni abiertamente predicar el evangelio, porque pues eso lo llevaba a la hoguera, a la Inquisición primero y después a la hoguera. Entonces, dice acá, no atacan abiertamente la teología o la Iglesia Católica, ¿no? O sea, no, el mensaje para ellos no se trató de eso.
Y se trató solo de recuperar lo que dice la escritura, o sea, justificación por la fe, que era el tema central que leímos esta mañana. Entonces, esto les permitió que se mantuvieran como en secreto ellos, ¿no? Que se mantuvieran como en un bajo perfil y no se dieran cuenta los inquisidores de dónde estaban estos nuevos protestantes. Y como dice acá, a duras penas, pues podían los creyentes reconocerse unos a otros, ¿sí? No se sabía dónde había un protestante con certeza, pero entre ellos se conocían, ¿ok? Hasta que un golpe dado por la misma Inquisición rompió ese muro de camuflaje que había y se dieron a conocer al mundo en dos ciudades principalmente. Vamos a mirarlas, Sevilla y Valladolid, en España. ¿Ok? Una al sur y otra al norte. Vamos a mirar el mapa un momentito dónde queda. Por acá, mire, aquí está España. ¿Ok? España. Madrid en todo el centro. Y Valladolid está al norte de Madrid, cerca de Madrid relativamente. Y Sevilla está al sur. ¿Ok? Sevilla está al sur, miren. Dos puntos estratégicos, Valladolid y Sevilla. Ahí se instalaría la reforma protestante en España. Bien, como dice allí el conflicto de los siglos, al principio muy calladamente, muy sigilosamente, pero estas dos ciudades se convirtieron en los centros de, digámoslo así, promulgación de la nueva fe. Entonces vamos a Valladolid, Valladolid, España, siglo XVI. Y allí vamos a ver entonces algunas historias de mártires del Señor. San Román, vamos a hablar de San Román. Dice Francisco San Román, natural de Burgos e hijo del alcalde mayor de Briviesca, en el curso de sus viajes comerciales tuvo oportunidad de visitar a Bremen, donde oyó predicar las doctrinas evangélicas. De regreso a Amberes, fue encarcelado durante 8 meses, pasados los cuales se le permitió proseguir su viaje a España, donde se creía que guardaría silencio. Pero, ¿cuál aconteciera con los apóstoles de antaño? No pudo dejar de hablar las cosas que había visto y oído, debido a lo cual no tardó en ser entregado a la Inquisición en Valladolid, 1542. Bueno, Francisco San Román. Noten que es otro hijo del alcalde de Briviesca, o sea, como vemos en España hubo gente de la nobleza, mucha gente de la nobleza convertida. Pero escuchen el milagro de cómo se convirtió Francisco San Román. Él era un negociante, él era un mercaderista, por así decirlo, ¿ok? Y él fue a hacer una diligencia comercial allá en Bremen, Alemania. Pero había una cuestión. San Román no sabía mucho alemán. Apenas decir buenos días y lo básico, ¿no? Entonces él muy poco alemán, pero aún así decidió entrar a una iglesia en Bremen. Una iglesia donde iba a predicar alguien de la Reforma. Ustedes se acuerdan que en Alemania pues no hay problema de predicar así abiertamente, ¿no? En las ciudades donde estaba dominando los protestantes. Entonces San Román se mete a la iglesia sin saber nada de alemán y para su sorpresa entendió perfectamente todo el sermón. Milagro, eso es el milagro de hablar en lenguas. Ahí es un ejemplo de un milagro de hablar en lenguas, porque San Román no sabía nada de alemán, se entró a escuchar un sermón en alemán y lo entendió completico. ¿Quién hizo eso? El Espíritu Santo. Eso es un milagro. Se va a la casa del predicador, además. O sea, la cuestión no paró ahí. Él pide cita con el predicador, no se dice quién predicó ahí. Y él lo invita a la casa, comen allá. San Román le recita el sermón completo que ha escuchado el predicador, que ha impresionado. Y él dice que quiere aprender más. En esos 3 días quedó flechado con el amor de Cristo. ¿Ok? Esa es la historia de San Román.
Pero él sale de allá y cuando está cerca de Amberes, llegan los monjes franciscanos, bueno, todos ellos benedictinos, lo bajan de su caballo, lo atan de pies y manos y revisan su mercancía. Cuando revisan su mercancía, encuentran libros de Lutero, de Melanchthon y en Colampadio. Y por esa cuestión le preguntan, ¿tú eres luterano? Él dijo, no, yo creo en el Señor Jesucristo, en Dios y en el Señor Jesucristo. Y le preguntan, ¿y crees en el Papa? Y él dijo, no, el Papa no es sino una persona más. Bueno, el caso es que los monjes lo declararon loco, lo metieron 8 meses a una torre, 8 meses donde él estuvo preso. Y después lo sueltan porque no saben qué hacer con él y no está todavía en España. Y cuando lo sueltan, él se pone a predicar y a repartir la literatura de los evangelistas. Y allí lo entregaron a la Inquisición en España. Claro, España sí no van a perdonar. Pero este San Román es interesante porque él va a otra dieta imperial en Ratisbona en 1541. Y él tenía la esperanza de convertir nada más ni nada menos que a Carlos V. Imagínense. Y allá en esa dieta él intentó 3 veces hablarle, le pudo hablar y le entregó escritos a Carlos V. Imagínense, el perseguidor, ¿no? Y Carlos V pues no le prestó así mucha atención, pero lo atendió con cortesía. Al cuarto intento, él dijo, va a hacer otro intento más. Al cuarto intento, los monjes de Carlos V lo cogieron preso. Y hasta ahí llegó. Él lo iban a matar ahí los monjes. Carlos V lo impide y le dicen, no, hagan el debido proceso. Y lo sacan del río donde lo iban a echar. Y le hacen el proceso, pero después lo llevan a la Inquisición, a las llamas. Bueno, dura la vida de San Román. No fue fácil, no fue fácil. Ok. No sé si alguien quería preguntar algo. A ver. Bueno, así le tocó a San Román. Corto fue su proceso. Confesó abiertamente su fe en las principales doctrinas de la Reforma. Es a saber que nadie se salva por sus propias obras, méritos o fuerzas, sino únicamente debido a la gracia de Dios, mediante el sacrificio de un solo medianero. Ni con súplicas ni con torturas pudo inducírsele a que se retractara. Se le sentenció pues a la hoguera y sufrió el martirio en un notable auto de fe en 1544. Bien. Entonces, cuando él quiso dirigirse por cuarta vez a Carlos V, los monjes lo tiran al río, lo amarran en un saco y lo tiran al río. Pero Carlos V ordena que lo saquen rápido. O sea, él para eso y le dice haga el debido proceso, pero bueno, no se sabe qué es peor, si lo que le hicieron después o morir en el río. El caso es que los monjes entonces lo sacan del río y lo arrojan a un calabozo oscuro, un hueco subterráneo horrible, como dicen los historiadores. Y lo fueron llevando como preso a África, luego a España, y lo trataban cruelmente, lo trataban más cruel que a los mismos reos, a los mismos, digámoslo así, mercenarios. Y 2 años duró en ese proceso, imagínense. 2 años. En 1544 lo sentencian a la hoguera. Y allá lo ejecutan en un auto de fe. ¿Qué es un auto de fe? Vamos a mostrar un auto de fe. Esto es un auto de fe. Es una ejecución pública, pero con todas las de la ley. O sea, eso es con tarima, con invitados especiales, gente influyente y gente del pueblo. Es un acto público donde queman herejes. Eso es un auto de fe hecho por la Inquisición. Hacen un palco, de ahí vienen y las tarimas que hacen para los conciertos, ¿no? Valga la pena mencionar eso. Y entonces, aquí en el palco se hacían los altos dignatarios de la ciudad, el alcalde,
invitaban a gente de afuera, a embajadores inclusive, aquí el clero en general, obispos, sacerdotes, todo eso. Acá en el centro es donde preparaban el sitio de ejecución y todo estaba lleno de gente. A los reos los sacaban por las escaleras, lo exhibían. A ellos los torturaban antes o sea, ellos creían que, o sea, la tortura, ¿qué propósito tenía la tortura? Como vimos, el propósito de la tortura era que ellos se retractaran. ¿Sí? Ya vimos aquí que los metían en unos calabozos y el propósito era que se retractaran. Y si ellos lograban que se retractara, pues para ellos pensaban que les salvaban el alma. Les salvaban el alma. Pero él no se retractó. Lo trataron cruelmente 2 años y no se retractó de nada. Finalmente hacen un acto de fe y lo ejecutan públicamente. Escuchen esto. San Román, a él lo van a ejecutar en ese auto de fe con criminales, un gran número de criminales, que sí eran criminales. Y ahí en ese auto de fe leen públicamente la sentencia, para que todos la escuchen. Lo curioso es que San Román fue condenado a ser quemado vivo y los demás reos fueron liberados, fueron absueltos. Imagínense eso. Entre más cruel trataban a San Román, más fuerza tenía y con más firmeza hablaba. Eso impresionaba tanto a los monjes. Los monjes intentaban hacer una tortura, luego otra, y veían que antes cogía más fuerza y hablaba con más firmeza. Impresionante. Cuando lo ejecutan a San Román, encienden la primera llamarada, él siente la primera llamarada en su cuerpo y alza su vista al cielo. ¿Sí? Cuando alza su vista al cielo, ay, mira, se va a retractar. Y ustedes pueden creer, hermanas, que hacen detener las llamas, apagar el fuego y bajarlo de la estaca, porque pensaron que él se iba a retractar. Era tanta las ganas que ellos tenían que se retractara que pensaron que cuando él hizo un ademán de mirar al cielo, dijo, uy, nos está haciendo señas porque se va a retractar. Cuando lo bajan de allá, San Román les dice lo siguiente: ¿qué malicia les impulsa esto? ¿Por qué envidian mi felicidad? ¿Por qué me arrebatan la gloria que me espera? Eso impresionó a todos los oyentes de ese auto de fe. Entre esos oyentes estaba un embajador de Inglaterra. Y el embajador de Inglaterra dice, este es un verdadero mártir de Jesucristo. Esa frase le tocó alejarse de la corte unos mesecitos porque todos quedaron como chasqueados con esa frase, pero es que impresionó tanto. Algunos arqueros de la corte después recogieron las cenizas de San Román y ellos fueron encarcelados solo por recoger las cenizas del mártir de la fe, San Román. Finalmente, cuando él dice eso, pues los monjes les da rabia y lo suben otra vez y prenden esa llamarada más terriblemente, pero San Román no se le nota ningún signo de dolor. No, él se nota que está feliz. Por eso dijo él, ¿por qué envidian mi felicidad? ¿Cómo puede alguien que está siendo quemado decir que está feliz? ¿Sí? ¿Por qué me arrebatan la gloria que me espera? Porque él tiene la fe de los mártires. Los mártires tienen una fe especial, algo que les hace soportar el dolor, que no sienten el dolor realmente. Y este es un ejemplo de ello, San Román. Torturado, quemaban las llamas y él estaba feliz. Esa es la fe de los mártires. Increíble. Esos son los autos de fe. Dice, Hermano. hacía cerca de un cuarto de siglo que la doctrina reformada había llegado por primera vez a Valladolid, pero durante dicho periodo sus discípulos se habían contentado con guardarla
en sus corazones o hablar de ella con la mayor cautela a sus amigos de confianza. El estudio y la meditación avivados por el martirio de San Román pusieron fin a tal retraimiento. Expresiones de simpatía por su suerte o de admiración por sus opiniones dieron lugar a conversaciones en cuyo curso los que favorecían la nueva fe, como se la llamaba, pudieron fácilmente reconocerse unos a otros. El celo y la magnitud de que dio prueba el mártir al arrostrar el odio general y al sufrir tan horrible muerte por causa de la verdad, provocó la emulación hasta de los más tímidos de aquellos, de suerte que pocos años después de aquel auto se organizaron formando una iglesia que reunía con regularidad en privado para la instrucción y el culto religioso. Ese fue el efecto de la muerte de San Román. O sea, ellos, dice, con la mayor cautela, ¿ok? Compartían su fe con amigos de confianza. Pero cuando muere San Román, se pone fin a esa timidez, por así decirlo. Bueno, era una prudencia, pero pues esa muerte de San Román les da como, ay, ese celo, ¿sí? Como dice acá, ese celo por las cosas del Señor. Y nada, pues les dio como más fortaleza, ¿ok? Y por ese auto de fe, después en unos años se organiza la primera iglesia privada de Valladolid, ¿ok? Iglesia protestante en Valladolid, desde luego con el mayor secretismo y la mayor cautela, ¿sí? Tampoco se van a poner a hacerlo abiertamente, pero ya hay una iglesia formada en Valladolid. Entonces, todo tiene sus frutos, todo tiene sus frutos. Los mártires son semilla para otras almas. Cuando las almas ven la ejecución de un mártir, eso es impresionante. O sea, la cantidad de gente que hay acá y el testimonio que deja un mártir, como pasó con San Román, es impresionante y con otros mártires. Bueno, vamos a otro personaje. Domingo de Rojas. Vamos a leer sobre Domingo de Rojas. Esta iglesia, cuyo desarrollo fue fomentado por los esfuerzos de la Inquisición, tuvo por primer pastor a Domingo de Rojas. Su padre fue don Juan, primer marqués de Poza. O Poza, no sé. Su madre fue hija del conde de Salinas y descendía de la familia del marqués de la Mota, además de los libros de los reformadores alemanes, con los que estaba familiarizado. Propagó ciertos escritos suyos y particularmente un tratado con el título de Explicación de los artículos de fe, que contenía una corta exposición y defensa de las nuevas opiniones. Rechazaba como contraria a las escrituras la doctrina del purgatorio, la misa y otros artículos de la fe establecida. Domingo de Rojas, sí notan que son hijos de marqueses, o sea, son mucha nobleza había convertida en España. Sí, el papá de Domingo de Rojas era marqués de Poza, la mamá hija del conde de Salinas, que descendía de la familia del marqués de la Mota. Si notan, marqueses, condes, todo eso. Entonces, bueno, él fue escritor, ok, escribió. Él ya se metió a probar con las escrituras de que el purgatorio, la misa y otras cosas que se practicaban eran contrarios a lo que decían las escrituras, ¿no? Desde luego esto va a despertar un odio en Domingo. ¿Ven? Merced a sus exhortaciones llenas de celo, muchos fueron inducidos a unirse a la Iglesia Reformada de Valladolid, entre los que se contaban varios miembros de la familia del mismo Rojas, como también de la del Marqués de Alcañices y de otras familias nobles de Castilla. Después de algunos años de servicio en la buena causa, Rojas sufrió el martirio de la hoguera. Camino del sitio del suplicio, pasó frente al palco real y preguntó al rey:
¿Cómo podéis, Señor, presenciar así los tormentos de vuestros inocentes súbditos? Salvadnos de muerte tan cruel. No, replicó Felipe, yo mismo llevaría la leña para quemar a mi propio hijo, si fuese un miserable como tú. Uy. ¿Quién es Felipe II el que contestó de esa forma tan cruel? El hijo de Carlos V. ¿Mm? O sea, si el padre era cruel, este es peor de cruel. Felipe II sí es que es tremendo ese señor. Y durante bueno, Carlos V abdica el trono en 1555 y a partir de ahí gobierna absolutamente Felipe II. ¿Ok? Domingo de Rojas entonces lo llevan a otra vez bueno, otra vez no, lo llevan a él como otro ejemplo de un mártir. Y aún así, antes de ello, pues muchos se unieron a la iglesia de Valladolid, miembros de su propia familia y también dice acá miembros de la familia del Marqués de Alcañices y otras familias nobles de Castilla. ¿Sí notan? Acá hay mucha nobleza impresionante en esa reforma española. Sí, no quiere decir que no hayan otros del pueblo en general, pero se destaca que España hay mucha nobleza convertida. Entonces, Rojas sufre el martirio de la hoguera, finalmente. Eso sí, no perdonan rangos y se va. La Inquisición se llevó a muchos, hermanos, a muchos. Y muchas veces se llevaban a la persona y a su familia también, y a su esposa o a sus hijos. Es una cosa súper cruel. El doctor Agustín Casalla, compañero y sucesor de Rojas, era hijo de Pedro Casalla, oficial mayor del Tesoro Real, y se le consideraba como a uno de los principales oradores sagrados de España. En 1545 fue nombrado capellán del emperador, a quien acompañó el año siguiente a Alemania y ante quien predicó ocasionalmente años después, cuando Carlos V hubo retirado al convento de Yuste. De 1555 a 1559 tuvo Casalla oportunidad para pasar larga temporada en Valladolid, de donde era natural su madre, en cuya casa solía reunirse secretamente para el culto de la Iglesia protestante. No pudo resistir las repetidas súplicas con que se le instó para que se hiciera cargo de los intereses espirituales de ésta, la cual, favorecida con el talento y la innombrabilidad del nuevo pastor, creció rápidamente en número y respetabilidad. Agustín Casalla, otro más. Noten que este era hijo de Pedro Casalla, que era oficial mayor del Tesoro Real. Otro de un alta cargo de una familia de la nobleza española. ¿Ok? Cosas curiosas, extrañas. Es nombrado capellán del emperador, imagínense. Cosas que uno no entiende, ¿no? Y fuera de eso, cuando se retiró Carlos V, le predicó allá a Carlos V, ocasionalmente. Después de que Carlos V abdica el trono en 1555, se funda una casa, se funda una iglesia en la casa de su mamá. ¿Ok? Desde luego, secretamente. Y él pues termina siendo el pastor de esta iglesia. ¿Ok? Pero lo llevan a la hoguera también. Este es el auto de fe contra Agustín de Casalla y también queman a su mujer. Valladolid 1559. Aquí vemos en un grabado allá en España que hay la presentación de Juan de Austria, porque venían muchas personalidades, o sea, los autos de fe se volvieron tan, ¿qué les digo yo? Como un evento de alta alcurnia, pues, era un evento importante, se empezó a volver como un evento social, imagínense, a costa de la sangre de los mártires, hermanos, todo eso el Señor lo tiene registrado en el cielo. Y entonces hacían la presentación de los duques que llegaban y todo esto, y todos se sentaban en un gran palco, como ven acá está la vista desde el palco de honor,
Y desde ahí veían la ejecución de cientos de personas. Ahí ejecutaron a Agustín Casalla y su esposa en 1559. Tristemente. En Valladolid, la doctrina reformada penetró hasta los monasterios. Fue abrazada por gran número de las monjas de Santa Clara y de la Orden Cisterciense de San Belén, y contaba con personas convertidas entre la clase de mujeres devotas, llamadas beatas, que se dedicaban a obras de caridad. Los monasterios, y sí que habían muchos en España, Valladolid. Allá llegó la doctrina protestante y monjes y monjas se convirtieron. Acá hay un ejemplo de las cistercienses de San Belén, ¿ok? Mujeres devotas se convirtieron en mujeres muy entregadas a la causa protestante también, ¿ok? Entonces ahí se va, o sea, hay mártires, pero se va expandiendo la semilla del evangelio. Si notan, siempre es igual, misma forma de operar el evangelio. O sea, así lo ha establecido el Señor. La sangre de los mártires es como una semilla para que otros vengan detrás. O sea, tiene un propósito, ¿ok? El que los mártires vayan a una hoguera tiene un propósito. Las doctrinas protestantes se esparcieron por todas partes alrededor de Valladolid, habiendo convertidos en casi todas las ciudades y en muchos de los pueblos del antiguo Reino de León. En la ciudad de Toro fueron aceptadas las nuevas doctrinas por Antonio Herrezuelo, abogado de gran talento, y por miembros de las familias de los marqueses de la Mota y de Alcañices. En la ciudad de Zamora, don Cristóbal de Padilla era cabeza de los protestantes. De esto lo sabía también en Castilla la Vieja, en Logroño, en la Raya de Navarra, en Toledo y en las provincias de Granada, Murcia, Valencia y Aragón. Formaron agrupaciones en Zaragoza, Huesca, Barbastro y en otras muchas ciudades. Este es digamos, un resumen de cómo se esparció desde Valladolid a varias provincias y ciudades de España. ¿Ok? Allí va a aparecer, hay un convertido allí del cual hablaremos posteriormente, Antonio Herrezuelo. Es tremenda la historia de Antonio Herrezuelo. ¿Ok? Tremenda. Pero hay más gente que se convierte. Notan que son todos marqueses y toda gente como de alta alcurnia, ¿no? La sociedad española, siempre están ahí, ¿ok? Varias ciudades, ahí vemos las diferentes ciudades en donde se esparció el evangelio. Respecto al carácter y posición social de los que se unieron al movimiento reformador en España, se expresa así el historiador. Tal vez no hubo nunca en país alguno tan gran proporción de personas ilustres, por su cuna o por su saber, entre los convertidos a una religión nueva y proscrita. Esta circunstancia ayuda a explicar el hecho singular de que un grupo de disidentes que no bajaría de 2000 personas, diseminadas en tan vasto país y débilmente relacionadas con unas con otras, hubiese logrado comunicar sus ideas y tener sus reuniones privadas durante cierto número de años, sin ser descubierto por un tribunal tan celoso como lo fue el de la Inquisición. Aquí confirma lo que hemos venido viendo, ¿ok? Gran proporción de personas ilustres. Cuando dicen personas ilustres, son personas, digamos, que tienen una posición social más alta dentro, y más que en la Edad Media, pues eso sí era muy marcado. La nobleza estaba muy marcada, diferenciada del artesano, de los campesinos, ¿sí? Entonces, España era el que tenía mayor proporción de personas de la nobleza convertidas, ¿ok? Y esto ayuda a explicar el por qué pasaron tanto tiempo, digamos, desapercibidas de la Inquisición. Pues ellos eran también personas importantes, influyentes, y, digamos, decidieron no abrirse tanto y, digámoslo así, ser prudentes como serpientes y mansos como palomas, como dice la Escritura, ¿sí? No, con cautela, con prudencia, ¿ok? Pero mucha firmeza. Y ustedes ahí pueden ver
que cuando los coge la Inquisición, su prudencia se convierte en firmeza, porque no niegan su fe. Y ahí es donde se nota la verdadera conversión. ¿Sí? Porque uno puede ser prudente, pero por razones equivocadas, porque uno de pronto tiene miedo, o porque le da pena del evangelio, el que irán. ¿Sí me entienden? Uno puede ser prudente por razones diferentes a las que tenían estos hombres y estas mujeres de una clase social elevada. O sea, no era por cuidarse el pellejo, porque ya hemos visto cómo lo llevan a la hoguera y ellos no niegan su fe y son de la nobleza. Entonces, este protestantismo en España nos muestra un protestantismo de que también llevado a la nobleza es la misma fe, ¿ok? Y son muy firmes y muy valientes porque tienen la fe de los mártires. Entonces, sí, digamos, cuando vimos la reforma en Francia, mucha gente, digamos, de campesinos, de personas más humildes, ¿no? Y tenían la misma fortaleza. Entonces, esto lo da Jesucristo y no depende de la clase social a la que se pertenezca. Bien, pero era necesario tener prudencia para no, pues, tras de que tenían encima a la Inquisición vigilándolos todo el tiempo, pues tenían que tener mucha prudencia para que el evangelio se fuera esparciendo, ¿ok? Dice el conflicto de los siglos. Al paso que la reforma se propagaba por todo el norte de España, con Valladolid por centro, una obra de igual importancia centralizada en Sevilla se llevaba a cabo en el sur. Nos vamos a Sevilla, España. Sevilla, al sur, como ya mostramos en el mapa. ¿Ok? La ciudad de Sevilla fue llamada por los romanos la pequeña Roma o Rómula, en el latín del antiguo Imperio Romano. La pequeña Roma. Bien, era un centro importante porque Sevilla, como ustedes ven en el mapa, vimos, es cerca a, miremoslo acá. Mire, Sevilla es una ciudad importante, está cerca ya a la costa del mar Mediterráneo, al estrecho de Gibraltar, que va a dar al África. Entonces es como la ciudad puerta de España y puerta al África. Es un centro de comercio muy importante, lo cual hace que el movimiento evangélico se esparza por medio de Sevilla, así como se esparció por Valladolid hacia el norte, aquí por Sevilla se va a esparcir hacia el sur. Bueno, interesante. Vamos a seguir leyendo, hermanos. Rodrigo de Valero, atención a esta historia, Rodrigo de Valero. Merced a una serie de circunstancias providenciales, Rodrigo de Valero, joven acaudalado, fue inducido a apartarse de los deleites y pasatiempos de los ricos ociosos y a hacerse heraldo del Evangelio de Cristo. Se consiguió un ejemplar de la Vulgata y aprovechaba todas las oportunidades para aprender el latín en que estaba escrita su Biblia. A fuerza de estudiar día y noche, pronto logró familiarizarse con las enseñanzas de las Sagradas Escrituras. Esta historia es bien bonita. Rodrigo de Valero es uno de las personas más destacadas de la Reforma. De nuevo, acaudalado, era un tipo con plata, miembro de la nobleza de España, y él se la pasaba, como dicen en Colombia, de rumba, de fiesta en fiesta, le gustaban los caballos, se la pasaba ¿cómo se llama esto? Exposición de caballos. Desde luego lo seguían mucho las mujeres. O sea, el tipo se la pasaba en esa vida de frivolidad. ¿Ok? Frivolidad. Pero pasó algo de la noche a la mañana, literalmente. Rodrigo le empezó a dejar de gustar esa vida. No le hallaba deleite, nada de caballos, nada de fiestas, nada de juegos, nada de lo que participaba. Empezó a sentirse como, les digo yo, en reflexión. Tal vez a algunos les ha pasado cuando el Señor llama. Y la conversión de cada persona es muy diferente, es casi que única. Y este hombre
de la noche a la mañana sintió que algo le faltaba en su vida. Es ahí cuando él va y se consigue la única Biblia que estaba al alcance en ese momento, era la Vulgata latina, escrita en latín. Y él se esforzó en aprender el latín, no lo sabía, por su cuenta. ¿Ok? Hasta que logró entender la palabra, la Biblia. Mire, estudiar día y noche. Y pronto logró familiarizarse con las enseñanzas de las Sagradas Escrituras. Él empieza a predicar y sus amigos no lo pueden creer. Claro, todos lo conocían, ¿no? El de la rumba, el del juego, el de la... Ahora predicando y hablando de una forma que nunca lo había oído y visto hablar a Rodrigo. Y la gente le decía, ¿quién te dio esta misión de predicar? Rodrigo responde, de Dios mismo, quien nos deleita con su Santo Espíritu y no tiene en cuenta si su mensajero es un sacerdote o un monje. Impresionante, o sea, el cambio es otra forma de conversión, hermanos, como Pablo de un momento a otro. Y también me acordé de Pablo. Y muchos casos así, ¿no? O sea, generalmente cuando el Señor convierte a esas personas, es increíble cómo llegan a ser servidores, ¿no? De la obra. Sí, es sí, una cosa impresionante. Me impresionó mucho. Fue de un momento a otro, ¿no? Además que, bueno, Pablo era un perseguidor, ¿no? Pero en este caso, Rodrigo no era perseguidor, era un tipo que se la pasaba perdiendo la vida ahí en juergas. Y el Señor lo llama y de un momento a otro cambia, hermanos. Y empieza a hablar de una forma inspirada por el Espíritu Santo. Él no es, él no es sacerdote, él no es monje, él no es del clero católico, no es de nada. Eso es del tipo de la nobleza. Por eso dice que él recibe el llamado de Dios mismo, y es que así fue. Y nos deleita con su Santo Espíritu, dice él, y no tiene en cuenta si la persona es sacerdote o monje, lo que sea. O sea, el Señor elige a cualquier persona para hablar. Eso es una lección. Porque a veces nosotros encasillamos a Dios y pretendemos que Él nos hable solamente por cierto mecanismo, ¿no? O sea, pensamos que Dios siempre va a hablar por medio de un pastor. Sí, siempre va a hablar por medio de un líder religioso, un miembro de la junta o algo así, para ponerlo en nuestros términos. Resulta que no, hermanos. A veces el que menos uno espera, ese está hablando de parte de Dios. Nosotros debemos poner atención mucho, a ver dónde está la voz de Dios, porque no solamente Dios nos puede hablar a nosotros, al corazón, sino también por medio de las personas. ¿Ok? Imagínense en el testimonio de los amigos de Rodrigo cuando lo ven con esa conversión increíble. Pero bueno, vamos a seguir a Rodrigo a ver qué más pasa con Rodrigo. El ideal sostenido por ellas era tan patente y diferente del clero que Valero se sintió obligado a celebrar a cuanto se han apartado del cristianismo primitivo todas las clases sociales, tanto en cuanto a la fe como en cuanto a las costumbres. La corrupción de su propia orden, que había contribuido a inficionar toda la comunidad cristiana, y el sagrado deber que le incumbía a la orden de aplicar inmediato y radical remedio antes que el mal se volviera del todo incurable. Estas representaciones iban siempre acompañadas de una apelación a las Sagradas Escrituras como autoridad suprema en materia de religión y de una exposición de las principales doctrinas que aquellas enseñan. Y esto lo decía, escribe Cipriano de Valera, no por rincones, sino en medio de las plazas y calles y en las gradas de Sevilla. Rodrigo Valera sí no se puso a escondidas, él se va por las calles, por las plazas, eh, por todo lado público. Y acá está el testimonio. Y lo escribe una persona que es conocida para nosotros, o que de pronto la hemos escuchado hablar, Cipriano de Valera. ¿Alguien sabe quién es Cipriano de Valera? Bueno, ahí lo dejamos. Más adelantico creo que va a aparecer. Sí, va a aparecer más adelante. Bueno, entonces, ¿sí?
que me quedé con la duda de qué es inficionar. Y entonces estoy buscando, dice que es infectar, corromper, envenenar una sustancia u otra cosa. Claro, Inficionar. inficionar, muchas gracias. Muy bien, gracias por esos aportes, así de eso se trata. Cuando no vean una palabra que no se entiende, buscamos, porque eso también nos ayuda a enriquecer el lenguaje, ¿no? El Señor quiere que nosotros seamos personas que hablemos correctamente nuestro idioma. Bien, entonces, este hombre empieza a inficionar, ¿sí? Toda la comunidad donde él vive. Y él se va por las plazas, calles, gradas de Sevilla, ese sí no esconde las cosas, digamos, pero no porque él sea mejor que los demás o no. Es el llamado que Dios le da a cada persona, hermano, ¿sí? Yo no puedo pretender que mi hermano haga lo mismo que yo. Esa es una cosa que caemos mucho error, ¿no? Que si yo me dedico a, no sé, me gusta la reforma pro salud y ese es como qué sé yo, el llamado que Dios me hizo, entonces yo pienso que todos tienen que ser igual de doctos a mí en eso. O que si yo soy más por el lado de profecía, entonces todos deben predicar profecía como yo. No, no se trata de eso, hermanos, porque el Señor va cuadrando a su ejército. Entonces, a algunos les va a tocar así públicamente, pero eso es un llamado que Dios hace. Otros no, el Señor no les va a pedir que se arriesguen tanto, sencillamente que sean prudentes y compartan de a poquitos el Evangelio. O sea, eso es, cada uno va a tener una misión, ¿listo? Entonces, no hay que afanarse por ser igual al otro o por ser lo mismo que hacen en la iglesia, digamos, ¿sí? Que en la iglesia pues, vamos todos a repartir libros, entonces yo tengo que ir a repartir libros. No, hermanos, no todos están preparados para eso y hay que ser sinceros, ¿bien? No hacer las cosas porque otro las haga o porque me manden o me digan, no, yo le pregunto al Señor Jesús, ¿tú quieres que yo haga eso? Y si no me siento bien, es mejor no hacerlo, porque con Jesús hay que ser sinceros. No importa que quedemos mal ante la gente, pero ante Jesús ser sinceros y honestos. Bien, entonces a este le tocó así, el llamado al Señor fue así, y él empezó a predicar acerca de las costumbres de los monjes y todo eso, cómo se corrompió la Iglesia Católica en esos momentos. ¿Listo? El más distinguido entre los conversos de Rodrigo de Valero fue el doctor Egidio Juan Gil, canónigo mayor de la Corte Eclesiástica de Sevilla, quien, no obstante su extraordinario saber, no logró por muchos años alcanzar popularidad como predicador. Valero, reconociendo la causa del fracaso del doctor Egidio, le aconsejó estudiara día y noche los preceptos y doctrinas de la Biblia, y la frialdad impotente con que había solido predicar fue sustituida con poderosos llamamientos a la conciencia y tiernas prácticas dirigidas a los corazones de sus oyentes. Se despertó la atención de estos, que llegaron a la íntima convicción de la necesidad y ventaja de aquella salvación revelada por el Evangelio. De este modo, los oyentes fueron preparados para recibir las nuevas doctrinas de la verdad que les presentará el predicador, tales cuales a él mismo le eran reveladas, y con la precaución que parecía aconsejar y requerir tanto la debilidad del pueblo como la peligrosa situación del predicador. Bueno, esta historia es bien interesante también. El doctor Egidio, Juan Gil, ¿ok? Es un discípulo, digámoslo así, de Rodrigo Valero, discípulo de Jesús, pero a través de Rodrigo Valero. Entonces, ¿cómo fue la cuestión? Egidio era o sea, otro tipo pero este caso es de la Corte Eclesiástica de Sevilla, miren, o sea, no era cualquier persona, era el canónigo mayor, una de las de alto cargo en la Corte Eclesiástica de Sevilla, de la Iglesia Católica. Entonces, este hombre le gustaba pues mucho la academia, el estudio.
Y leía mucha escolástica. Escolástica es filosofía con cristianismo, ¿no? Y ridiculizaba a los que estudiaban la Biblia. Decían que eso no era necesario. O sea, él los menospreciaba. Y entonces se dedicó solamente a estudiar libros de escolástica y todo. Hoy diríamos libros de teología y, sí, autores de teología y todo eso. Entonces él se puso a predicar y dijo, yo también voy a predicar y bueno, con orgullo, ¿no? Resulta que los oyentes se le aburrían en las predicaciones, eran muy frías y vacías las predicaciones. Hasta que llegó a tener solo un grupito muy reducido de personas después de haber empezado, pues, en su alto rango, alto cargo que tenía, pues, tenía influencia, digamos, a nivel de cargo, pero no a nivel del evangelio. Entonces él desesperado un día dijo, pero ¿cómo hace este Rodrigo? Él sí tiene multitudes ahí escuchándolo. ¿Cómo hago yo para predicar bien? Quisiera aprender a predicar. Entonces pidió una cita con Rodrigo. ¿Mm? Rodrigo le dice, escuchen lo que le dice Rodrigo, miren, para los que quieran aprender a compartir la palabra. Esto vale para el predicador, para el que comparte la palabra. Consejo del Espíritu Santo a través de Rodrigo de Valera. A fin de predicar la salvación, uno mismo debe primero haberla encontrado, y de la abundancia del corazón habla la boca. Vuelvo a repetir lo que le dijo Rodrigo a Egidio, al doctor Egidio Juan Gil. A fin de predicar la salvación, uno mismo debe primero haberla encontrado, y de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Sí ven, hermanos? Ahí está el secreto. Uno no puede hablarle salvación a otra persona cuando uno mismo no la ha encontrado en Cristo. La salvación es una persona, es Cristo. Si uno no ha encontrado a Cristo, pues sí, uno puede hablarle de Cristo a alguien, no quiere decir que uno no pueda hablarle, pero no va a ser efectivo. No va a provocar ningún efecto. Si tú primero encuentras a Cristo, ahí sí va a encontrar efecto, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Cuando Rodrigo le dice eso al doctor Egidio, el doctor Egidio queda frío, porque lo único que tenía él en su mente era libros de escolástica. Y luego Rodrigo le dice que lo único que tiene que estudiar es la Biblia para predicar, no más. Nada de libros, tratados y todo eso. O sea, sí puede leerlos, pero el centro es en la Biblia. Y todo lo demás debe ser comparado con la Biblia. O sea, la base de todo es en la Biblia. Y él, pues, en su orgullo, ¿no? Que era un alto canónigo y todo eso. En su orgullo, pues, en su interior dijo, pues, ¿cómo se atreve este Rodrigo a decirme eso? Si yo he estudiado un montón y todo esto, eso no sirve de nada. Él se fue a su casa y meditando sobre esto, dice, pues me voy a poner a estudiar la Biblia entonces, a ver qué es lo que dicen tanto. Y se pone a estudiar la Biblia. Y él mismo dice que todos los estudios y labores de su vida pasada habían sido en vano, porque ahora que leía la Biblia no sabía ni el ABC de la Biblia, o sea, era un completo ignorante. Y prácticamente le tocó volver a comenzar de ceros. Y esa fue la historia de Egidio. Egidio estudia la escritura y se convierte al evangelio, realmente se convierte, encuentra a Cristo también. Y a Rodrigo de Valero lo encarcelan. Pero Egidio, como tenía influencia, lo sacó. Bueno, ahí se logró, digamos, salvar a Rodrigo de Valero. ¿Ok? Esa es la historia de él. De este modo, y debido a un celo atemperado con prudencia, le cupo la honra no solo de ganar convertidos a Cristo, sino de educar mártires para la verdad. Entre las demás dotes celestiales de aquel santo varón, decía uno de sus discípulos, era verdaderamente de admirar el que a todos aquellos cuya instrucción religiosa tomada sobre sí parecía
que en su misma doctrina les aplicaba al alma una tea de un fuego santo, inflamándolos con ella para todos los ejercicios piadosos, así internos como externos, y encendiéndolos particularmente para sufrir y aún amar la cruz que les amenazaba. En esto solo en los iluminados con la luz divina, dada a conocer que le asistía a Cristo en su ministerio, puesto que en virtud de su espíritu grababa en los corazones de los suyos las mismas palabras que él con su boca pronunciaba. Egidio pasó de ser un mal predicador a un muy buen predicador, y no solo predicador, sino educador. Mire, me llamó la atención esto, hermanas. Educador de mártires para la verdad. Increíble, educar mártires. Y se volvió alguien en el cual la gente pues admiraba, ¿no? La instrucción religiosa, en su forma de ser. O sea, hubo un cambio en Egidio. ¿Ok? Por eso a veces somos áridos y aburridos, porque no hemos encontrado a Cristo. Eso es una lección para nosotros, hermanos. Grababa en los corazones de los suyos, dice, en virtud de su espíritu grababa en los corazones de los suyos las mismas palabras que él con su boca pronunciaba. O sea, había una correspondencia entre lo que hablaba y entre lo que era. ¿Ok? Y así ayudaba en la conversión de muchos, ¿no? Era un instrumento del Señor. A él no le pasa nada. Sí lo persiguen, pero tiene amigos poderosos y no lo logran acusar. La Inquisición no lo logra acusar. Ese es el doctor Egidio. ¿Ok? Diferente a Carranza, que también es un alto prelado que se convierte, pero a él sí lo apresan y muere apresado. ¿Ok? En la misma Roma. Pero a este doctor Egidio no le pasa nada. ¿Ok? Bueno, sí lo acosan, eso sí, pero no lo logran, digamos, eliminar. Y su papel es educar mártires. Increíble. El doctor Egidio contaba entre sus convertidos al doctor Vargas, como también al doctor Constantino Ponce de la Fuente, hombre de talento poco común, que había predicado durante muchos años en la Catedral de Sevilla y a quien en 1539, con motivo de la muerte de la emperatriz, se había elegido para pronunciar la oración fúnebre. En 1548, el doctor Constantino acompañó por mandato real al príncipe Felipe a los Países Bajos para hacer ver a los flamencos que no le faltaban a España sabios y oradores corteses. Y de regreso a Sevilla, predicaba regularmente en la catedral cada 2 domingos. Cuando él tenía que predicar, y predicaba por lo común a las 8 de la mañana, era tanta la concurrencia del pueblo que a las 4, muchas veces aún a las 3 de la madrugada, apenas se encontraba en el templo sitio cómodo para oírle. Desde las 3 de la mañana empezaban a llegar para el sermón de las 8 de la mañana. Hágame el favor, para encontrar un sitio y poder escuchar el sermón. Ese era el hambre de la Edad Media, hermanos. El hambre de la palabra del Señor. La necesidad que había en el corazón de ellos, ¿no? La necesidad que había en el corazón de la La gente. necesidad, sí. ¿Verdad? La necesidad de la gente era impresionante. O sea, había mucha hambre, hermanos. Y miren cómo fue un efecto de la multiplicación. Rodrigo de Valera ayuda en la conversión de Egidio, o sea, es un instrumento. Luego Egidio ayuda a la conversión de un doctor Vargas y de Constantino Ponce de la Fuente. Ellos tres, un equipo maravilloso, dicen ellos. Egidio, Vargas y Constantino Ponce de la Fuente. El Señor forma una amistad entre ellos y una conexión y una sincronización maravillosa. La gente decía, ¿qué armonía prevalece entre ellos? La Inquisición los tenía en la mira.
y buscaban la oportunidad para apresarlos, pero nunca pudieron. Sin embargo, en 1548 sucede algo. Constantino acompaña al hijo de Carlos V, Felipe, a los Países Bajos. Yo no sé, ese Carlos V es como extraño porque él odiaba a Lutero y a los alemanes y todo, pero cuando era español el predicador y así fuera protestante, ahí sí lo apoyaba. Era como una baja autoestima que tenía él con respecto a su nación, a España, ¿no? Porque eh, sí, a él no lo querían mucho en Alemania ni en Suiza, pero él tenía más dominio sobre España y Países Bajos. Entonces, este Constantino, el mismo Carlos V lo escuchó y quedó impactado. Y Constantino Ponce de la Fuente se convierte en miembro de la corte de Carlos V. Es una cosa extrañísima eso. Bueno, solo Dios conoce el corazón de Carlos V y pues también no sería extraño que si en los últimos años de su vida se convirtió, pues bendito sea el Señor, ¿no? No sabemos. Sí, él dice que llegó a ser capellán del rey Carlos V. Del emperador, sí. Interesante. Bueno, sigamos aquí leyendo la historia. Interesante todo esto que está sucediendo. Era en verdad en grandísima bendición para los creyentes protestantes de Sevilla tener como guías espirituales a hombres como los Dres, Egidio y Vargas, y el elocuente Constantino, que cooperó con tanto ánimo y de un modo incansable para el adelanto de la causa que tanto amaban. Asiduamente ocupados en el desempeño de sus deberes profesionales, durante el día se reunían de noche con los amigos de la doctrina reformada, unas veces en una casa particular, otras veces en otra. El pequeño grupo de Sevilla creció insensiblemente y llegó a ser el tronco principal del que se tomaron ramas para plantarlas en la campiña vecina. Bien, sí, bien. Acá es doctores Egidio, Vargas y Constantino. Los tres fueron usados poderosamente por el Señor, ¿ok? Y viene a ser como el tronco principal de esa obra allá en Sevilla. Entonces, esos tres hombres, digamos, son los que el Señor levanta en Sevilla. Notan que aquí ya hay equipos más grandes, ¿no? ¿Mm? Y trabajan mucho más sincronizados. Bueno, es que cada país tiene eso es para que veamos, hermanos, cómo el Señor dirige una obra en cada país. Sí, dependiendo de las necesidades de cada país, se arma grupos de diferente forma, o se predica de diferente forma. Eso lo define el Señor Jesús, porque Él solo es el que conoce en su sola potestad las necesidades de las personas. ¿Ok? Durante su ministerio, Constantino, a la par que instruía al pueblo de Sevilla, desde el púlpito se ocupaba en propagar el conocimiento religioso por el país por medio de la prensa. El carácter de sus escritos nos muestra con plena claridad lo excelente de su corazón. Eran aquellos adecuados a las necesidades espirituales de sus paisanos, pero no calculados para lucir sus talentos o para ganar fama entre los sabios. Fueron escritos en su idioma patrio, en estilo al alcance de las inteligencias menos desarrolladas. Las especulaciones abstractas y los adornos retóricos, los que por naturaleza de educación podía sobresalir, los sacrificó sin vacilar, persiguiendo el único fin de que todos lo entendieran y resultara útil a todos. Constantino evitó ser técnico en sus escritos, en su predicación, le quitó todas las palabras así demasiado técnicas y desarrolladas. Sí, eso fue pues, muy bonito porque uno tiene que hablar como hablaba Jesús para todos, todos le entendían y todos lo apreciaban desde el más iletrado hasta el más ilustre. Y uno tiene que pedirle al Señor Jesús eso también. ¿Ok? Todos ideas abstractas, adornos retóricos, nada, todo eso lo sacó. ¿Ok?
Entonces sus escritos son muy importantes, los de Constantino Ponce de la Fuente. Un día, Constantino está predicando en Sevilla y llega el emperador Carlos V. La primera vez que lo va a escuchar Carlos V. Y la fama de Constantino Ponce de la Fuente pues estaba por todos los rincones de Sevilla. Carlos V dijo, bueno, pues quiero escuchar a ver qué es lo que habla. Y se entró a la iglesia principal de Sevilla, catedral creo que es. Y Carlos V quedó impresionado y lo nombró. Ahí es cuando lo nombra capellán. Y ahí es cuando lo manda a predicar a Holanda e Inglaterra. Pero su intención es que los demás países vean que en España también hay, sí, porque como todos estaban embelesados con Lutero, con Melanchthon, todos ellos, ¿no? Entonces él en su orgullo decía, no, pues aquí en España también hay, por eso lo mandó allá a Inglaterra y a Holanda. Constantino se va de viaje y eso debilita, digamos, el equipo porque Vargas y Egidio empiezan a ser perseguidos por la Inquisición. O sea, el que tenía más influencia era Constantino Ponce de la Fuente. Entonces, al quedar, digámoslo así, solo Vargas y Egidio, de los tres, pues fueron perseguidos. A Vargas lo apresaron, me refiero a estos tres para que no nos perdamos. Egidio, Vargas y Constantino, ¿no? Ese es el trío bendecido por el Señor que dedicó en Sevilla. Entonces, son perseguidos. Vargas muere días antes de la citación al tribunal de la Inquisición. O sea, el Señor se lo lleva antes, listo. Y Egidio, como Egidio tenía influencia, pues buscó a sus amigos influyentes y nunca pudieron acusar a Egidio, la Inquisición. Al que le dio el consejo de que solo estudiara la Biblia, o sea, a Rodrigo Valera, digamos el que lo evangelizó a él, lo declararon loco y lo sacaron de la cárcel. Él siguió predicando con mucha vehemencia, pero lo volvieron a tomar preso y lo exiliaron a un convento donde murió a la edad de 50 años. Nos estamos refiriendo al que, digamos, al instrumento del Señor para convertir a Egidio, que fue Rodrigo de Valero. Ok, acuérdense ahí para que no nos perdamos en la historia. Entonces, de esos cuatro, digamos, son mártires. El primero, Rodrigo Valera, y no más. O sea que a los de Sevilla les fue mejor, digamos, en ese aspecto. Hubo menos mártires, sí, claro. Porque estos cuatro los apresaron, pero no salieron. Y eso porque Carlos V lo apoyó a Ponce de la Fuente, ¿no? Constantino Ponce de la Fuente. Bueno, ahí seguimos con la historia. Es interesante todo eso. Es un hecho histórico singular y por demás significativo que cuando Carlos V, cansado de la lucha contra la propagación del protestantismo, lucha en la que había pasado casi toda su vida, había abdicado el trono y se había retirado a un convento en busca de su descanso. Fue uno de los libros del doctor Constantino, su Suma de Doctrina Cristiana, la que el rey escogió como una de las 30 obras favoritas que constituían aproximadamente toda su biblioteca. Acá hay un hecho histórico muy importante. Carlos V abdica el trono. Eso fue en, mire, 1555. Ahí hay cambio de poderes, por lo menos visibles. Él se rinde. Realmente él dice, ya esto no tiene sentido. He gastado toda mi vida luchando contra contra estos herejes y nunca pudo vencerlos. Pero al final termina apoyando a Constantino, o sea, es una cosa bien rara, ¿no? Y cuando él se retira de ese convento, uno de los libros favoritos del rey era Suma de Doctrina Cristiana de Constantino Ponce de la Fuente. Era una de sus 30 obras favoritas, por eso uno no descarta la posibilidad de que él se haya convertido, pues no sabemos, ¿no? Es que como la historia está manipulada, pues uno
puede decir que él nunca recibió el evangelio, ¿no? Bueno, quién sabe. Hermana, sigamos, hermana Jessica. Listo. Dice, si se tienen en cuenta el carácter y la alta categoría de los caudillos del protestantismo en Sevilla, no resulta extraño que la luz del Evangelio brillase allí con claridad bastante para iluminar no solo muchos hogares del bajo pueblo, sino también los palacios de príncipes, nobles y prelados. La luz brilló con tanta claridad que, como sucedió en Valladolid, penetró hasta en algunos de los monasterios, que a su vez se volvieron centros de luz y bendición. El capellán del monasterio dominicano de San Pablo propagaba con celo las doctrinas reformadas. Se contaban discípulos en el convento de Santa Isabel y en otras instituciones religiosas de Sevilla y sus alrededores. En Sevilla también el evangelio penetró a los monasterios. ¿Ok? Un monasterio dominicano, perdón, un capellán del monasterio dominicano de San Pablo que empezó a predicar entre los, sí, entre los monjes del monasterio. ¿Listo? Acá también dice que iluminó no solo a los hogares de la gente humilde, sino los príncipes, nobles y prelados, ¿no? O sea, realmente el evangelio es para todos. Y así mismo que lo que sucede en Valladolid sucede en Sevilla. Llega hasta los monasterios. ¿Listo? Bien bonita la obra, increíble. Y con la Inquisición encima todo el tiempo. Pero fue en el convento jeronimiano de San Isidro del Campo, uno de los más célebres monasterios de España, situado a unos 2 kilómetros de Sevilla, donde la luz de la verdad divina brilló con más fulgor. Uno de los monjes, García de Arias, llamado vulgarmente Doctor Blanco, enseñaba precavidamente a sus hermanos que el recitar en los coros de los conventos de día y de noche las sagradas preces, ya sea rezando o cantando, no era rogar a Dios, que los ejercicios de la verdadera religión eran otros que los que pensaba el vulgo religioso, que debían leerse y meditarse con suma atención las sagradas escrituras y que sólo de ellas se podía sacar el verdadero conocimiento de Dios y de su voluntad. Esta enseñanza la puso hábilmente en realce otro monje, Casiodoro de Reina, que se hizo célebre posteriormente traduciendo la Biblia en el idioma de su país, 1560. Bueno, hermanos, aquí sucede algo muy importante. El convento jeronimiano de San Isidro del Campo. Llega el evangelio allá. Y hay un personaje, Casiodoro de Reina. ¿Alguien sabe quién es Casiodoro de Reina? Y este hombre, ¿sí? Sí, él hizo parte de, bueno, así se llama la Biblia Reina Valera, ¿no? La versión. Entonces era Casiodoro de Reina y no recuerdo el otro, el apellido. Cipriano de Valera. Cipriano de Valera. Ok. Hermanos, esto es muy importante porque aquí se va a traducir la Biblia completa al español por primera vez, completa. En 1562 ya habían Nuevos Testamentos traducidos, solo Nuevo Testamento, pero Antiguo y Nuevo Testamento, completa la Biblia, no había. Y es en idioma español ya moderno, entendible, ¿sí? Entonces la primera Biblia que se escribe es la de Casiodoro de Reina, ¿ok? Ese monje, pues se convierte cuando lee, cuando aprende el Evangelio y la misión que le pone el Espíritu Santo en su corazón es traducir la Biblia, ¿ok? Entonces él traduce la Biblia y eso sí, con un esfuerzo impresionante porque no fue fácil. Con la Inquisición encima, él le tocó huir y se refugió en Ginebra, en Basilea, Suiza. Recuerden que Ginebra
como una ciudad de refugio para todos los que huían de la persecución. Entonces le tocó irse allá porque no podía terminar su obra. Y así fue, se fue allá donde estaban los reformadores, él conoció a todos los que estaban allá, a Calvino, a Farel, a todos ellos. Bueno, Farel no sé si todavía vivía, pero él se va allá y no sé si Calvino ya está a punto de morir también. O sea, ya Casiodoro de Reina ya es una generación más adelante. Entonces, él hace una Biblia y es la Biblia del oso. Se llama así porque él le pinta un osito en la portada tratando de agarrar un panal de miel, tratando de agarrar una miel que está en un panal. Y eso lo hace para no despertar sospechas de que esto es una Biblia. Entonces no le pone decoración religiosa, sino una cosita así como del bosque. Entonces, él termina la Biblia ya en Basilea, Suiza, en 1569, y esa es la Biblia del oso. Y es de esta Biblia, es de donde sale la Reina Valera, ¿ok? Unos años después, él saca 2.600 ejemplares. Realmente no son muchos, pero pues no había más plata. Entonces él saca 2.600 y con el tiempo se agotan. Entonces hay otro hombre que sale también de la Reforma que se llama Cipriano de Valera. Y él dice, vamos a coger la Biblia del oso, vamos a hacerle unos ajustes. Claro, no está solo él, es un equipo. Y sacan la Biblia del cántaro. ¿Por qué la Biblia del cántaro? Porque también él decide, o ellos deciden hacer una fotico, una representación diferente para evitar sospechas de que esto es una Biblia. Entonces pintan ahí un señor regando un cántaro, regando agua con un cántaro, ¿ok? Al suelo, hay un árbol detrás, bueno, hay una decoración interesante a los lados. Y él hace la Biblia del cántaro. Esa Biblia del cántaro es la primera versión, la primera Reina Valera, 1602, ¿ok? Esa es la historia de la Biblia Reina Valera. Vuelvo y repito, la primera Biblia en español completa del siglo XVI es de Casiodoro de Reina, se llama la Biblia del oso. Como él sacó, ese incluía libros deuterocanónicos también. Y se utilizó la Biblia Vulgata Latina para hacer esta Biblia. Aparte de otras fuentes, él usó las fuentes, digamos, del hebreo, del griego, pero también usó las anotaciones de la Biblia Vulgata Latina. Lo que hizo Cipriano de Valera fue quitarle esa influencia de la Vulgata Latina, porque la Biblia Vulgata Latina es una Biblia que fue creada, digamos, se dice que es tergiversada por la Iglesia Católica un poco para apoyar sus creencias, porque fue hecha hace mucho tiempo. Entonces le quita ese efecto de Vulgata Latina a la Biblia del oso y le queda la Biblia del cántaro. Es como una segunda edición de la Biblia del oso. ¿Listo? Pero la llaman así. Y esa es la Reina Valera. A partir de ahí la empiezan a llamar Reina Valera, porque primero pues la creó, la primera edición fue de Reina, el revisor fue Valera y de ahí en adelante sacan más ediciones hasta hoy en día que estamos leyendo la de 1960. ¿Listo? ¿Se entiende? Bueno, muy importante porque es la Biblia con la que hemos crecido, ¿no? ¿Y quién no tiene una Reina Valera en la casa? Creo que todos tienen una Reina Valera en la casa, ¿cierto? Pero bueno, hay que comprar otras Biblias, ¿no? Recuerden, hay otras también para complementar, porque es bueno tener varias versiones. Bueno, hermanos, están muy calladas. No sé si alguien quiera comentar algo, preguntar algo. Ana Sí, Jessica. y tenemos la ventaja de que pues mientras se pueda comprar o algo, pues están online muchas, ¿no? Incluso algunas que ni siquiera son fáciles de conseguir en papel impreso, Interesante. Sí, señora. Hay un como la del sitio. jubileo. Ajá, si quieres puedes mostrar el sitio. Sí, sí, sí. Mira, hay un sitio que se llama bibliatodo.com. Muchas gracias, hermana Jessica. Sí, es muy importante porque a veces dicen, ay, pero
Mire, se llama Biblia todo. Ahí hay todas las Biblias que usted quiera, en todos los idiomas que usted quiera. Usted va acá, mire, aquí está la Biblia Reina Valera Antigua, que es la llamada Biblia del Cántaro, 1602. También está la del oso. Mire, ese tiene un simbolito que se usaba como S. O sea, la S de esa época era diferente, ¿sí? Usted va a encontrar acá cosas raras. Para hacer los oficios, si ese hacer con Z, hacer. Este es un español un poquito antiguo, pero se entiende. Pero la de 1602, cuando ya el español está ya más estructurado, sí, entonces se puede leer la de la primera Reina Valera, que es la del oso. Esa sí ya se entiende mucho más. Por ejemplo, mire, Hebreos 9:12. Esta es una prueba que me gusta hacer en las Biblias. En Hebreos 9:12 dice, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, mas por su propia sangre, Jesucristo, entró una sola vez en el santuario, habiendo obtenido eterna redención. Muchas Biblias modernas han cambiado la palabra santuario por lugar santísimo. ¿Sí? Sabemos que Cristo entró en el santuario, no en el lugar santísimo, cuando Él subió de los cielos. ¿Sí me entienden? Y el cambio. Si usted mira la Reina Valera moderna, acá ya no dice santuario, dice lugar santísimo, lo cual confunde un poquito porque sabemos que el Señor cuando asciende a los cielos no se mete al lugar santísimo, se mete al santuario, pero no al su lugar santísimo una sola vez. El lugar santísimo le entra en 1844. ¿Ok? Entonces, para que se fijen que sí, las Biblias van cambiando. Entonces, cuando ustedes quieran escudriñar así esta Biblia antigua, que son las mejores, ahí puede verlo, miren, la Biblia del oso y la del cántaro antigua. Y aquí pueden ver todas las reinas valeras que han salido a lo largo de todos los años, mire, 1862, 65, 1909, 1960, 1977, 89. Está la edición de la Iglesia Adventista. La Iglesia Adventista sacó una reina valera con, sí, su propia, digamos, eh, interpretación. Están todas estas. Esa es la Biblia, digamos, más leída por el mundo hispanohablante. Bueno, entonces, esto para que entendamos de dónde viene imagine todo eso, de dónde viene la Biblia que leemos ahí, o sea, cuánta historia hay detrás, ¿no? Y todo porque llega el Evangelio a un monasterio, mira. Sí, hermana Jessica. ¿Esa tiene aplicación, esa Biblia que acabas de mostrar, esa página? ¿Tiene aplicación para celular? No sé, la verdad no sé. Creo que no, pero igual desde el celular se puede consultar la página, Ah, bibliatodo.com. también. Ujú. Sí, bibliatodo.com. No dice que tenga así una app para el celular, pero en el celular usted puede entrar a bibliatodo.com y se presta para navegar en el celular. Es sencilla la navegación. Ahí se puede consultar. Sí, sobre todo así en pasajes donde sea un poquito complicado, uno puede ir allá a esa Biblia antigua. Yo a veces uso esa Biblia antigua porque pues, era como todas las cosas, todavía en ese momento no había tanta, tanta influencia, ¿no? De otros papiros por ahí raros que aparecieron. Que como les digo, no quiere decir que las Biblias modernas no sirvan, sino que es bueno comparar, porque da mayor claridad. Ese es el sentido de tener varias versiones. ¿Listo? Como les digo, antes de esta Biblia completa, se sacó un Nuevo Testamento, dos Nuevos Testamentos, ¿ok? Que pues sirvió para estudiar la palabra, para predicar mientras tanto, ¿no? Porque es que la labor de traducir una Biblia es titánica, ¿ok? Desde luego Casiodoro de Reina no tuvo asesoría, tuvo sí, ayuda de los amigos protestantes de Suiza. Ok.
Bueno, esa es la historia de la Reina Valera. Entonces, miren de dónde sale. ¿De dónde sale? De la predicación del trío misionero Egidio, Vargas y Constantino. Llega hasta un monasterio y allí está Casiodoro de Reina, se convierte al Evangelio y el Señor lo pone a traducir la escritura. Y esa es la primera Biblia en español moderno, del cual salen las Biblias de hoy en día de la Reina Valera que tanto hemos leído. Bueno, de manera resumen. No sé si alguien quiera comentar algo, preguntar algo. Bien importante esto, pues para nosotros como latinos, ¿no? Ya veremos en los Nuevos Testamentos que existieron antes. Un poquito de historia y unas historias maravillosas de más mártires de España. Tommy, tan maravilloso es que, pues veo que España casi totalmente, todas las ciudades fueron evangelizadas, ¿cierto? Y a este tiempo, ¿cómo estarán? En tinieblas como casi todo el mundo, hermano. Esa es la triste realidad. Sí, lastimosamente. Desde luego el Señor tiene los suyos, pero por eso se necesita un zarandeo, porque la gente está muy dormida. Es el sistema y Sí, todo, o sea, está muy... Miremos la condición de la corrompidos. iglesia. Sí. Sí, miremos la condición de la iglesia. Ya vetaron al pastor Bor, por ejemplo. El único que Ay, está hablando de sí, profecía. me dejó sorprendida esa noticia de lo del pastor Bor. Terrible. Porque se atrevió a decir que, bueno, dijo que la iglesia se iba a enfrentar a, a los matrimonios del mismo sexo. Y todo empezó por la ordenación de la mujer como eh, Un pastora. paso. Como pastora, sí. Sí, todo eso, sí. Entonces ya, Sí, y uno que predicaba también me está haciendo caer en cuenta mi esposa, es González, tal vez, uno sí. Sí, en un Brasil. pastor. Eh, extrañamente lo retiraron. No se dice por qué, ni el motivo, ni nada. Dice que por motivos personales, ¿no? Pero no se sabe nada. Y él también era uno de Él los sigue, pocos. sí, él sigue con su ministerio, él sigue, no paró. Él todos los días manda cosas y él sigue mandando, grabando, pues, como Entonces lo ministerio sacaron. independiente. Ujú. Lo Sí, como si sacaron nada. diplomáticamente. Sí, Claro, empiezan a cogerle odio, ¿no? Odio general, ¿cierto? O Sí. sea, empieza el odio de todas estas grandes personajes para con los hijos realmente que están hablando de la verdad. Ese odio es satánico. Desde luego. Sabemos que hay muchos jesuitas ahí, ¿no? Entonces a ellos no les conviene, no está dentro de su agenda que ellos sigan mostrando profecía. Imagínense, no está dentro de su agenda. Por eso están, y además que ellos quieren meterlo de la ordenación de la mujer y lo del matrimonio homosexual, como bien lo dijo el pastor Bor. también el Terrible. pastor Bor en la misma, de una de las tantas que dijo eso, también, bueno, pues claro, dijo que también estaba metiendo la parte de la evolución, ¿no? En las universidades. Mm. Entonces, sí, al verse expuestos, pues no. Y que un amigo pastor de él había casado a una chica lesbiana con una mujer, había casado a dos mujeres en California, adventista. O sea, No, tenaz. se hizo por debajo de cuerda, desde luego, no fue público, pero él, Eso no es de Dios. Pastor Bor lo contó porque es un conocido de él, o sea, es un colega de él.
Imagínense. A ese nivel Pero estamos. a ese nivel, sí, pues claro, ¿qué podemos pensar nosotros? No, que ese pastor que casó esas dos no está en nada, que ya el enemigo lo tiene totalmente cogido, porque pues eso no es de Dios, eso es de Satanás quien pone esas cosas. Sí, lastimosamente. Porque no, no hay conversión. Donde no hay conversión, pues todo el mundo puede seguir haciendo lo que quiera y no es que estemos en contra de los homosexuales, por así decirlo, ¿no? Para ellos también es la salvación, para que no quede en el aire que No, estamos en contra de ellos, ¿no? estamos en contra del pecado, ¿cierto? El pecado es. Eso es diferente, sí, señor, eso es diferente. El pecado es diferente. Entonces, hermanos, la situación en la que estamos, pues, esta reforma que se vivió en el siglo XVI no es nada con lo que se va a vivir en esta última generación. Tommy, y con lo que estamos viviendo, yo pienso que esto se ha repetido, o sea, se está repitiendo porque mire lo que se ha leído y se ha investigado y ahora se está viviendo eso también. No en tanta profundidad como va a venir más adelante, ¿sí? Pero todo esto me deja de verdad atónita y digo, esto se está presentando y se presentará gradualmente y más avanzado. Nos Sí. resta es prepararnos con el... Y para que notemos que si viene un juicio es porque se necesita. Eso también es amor de Dios. Si no, nadie despierta. El enemigo nos acaba, hermanos. ¿Sí? Notan que, o sea, el Señor permite cosas, van a pasar cosas feas y la hambruna y todo lo que viene es por precisamente para depurar su iglesia. Porque si no, acaban con la iglesia. Yo no creo que Dios les deje permitir culminar su obra en la iglesia adventista, no creo. Pero sí la iglesia adventista va a ser sacudida, nuestra amada iglesia. Entonces, todo esto que estamos viendo, pues no es más que la agenda que ellos llevan. Hasta dónde la permitirá el Señor, no lo sé, pero no creo que permita que culmine su obra, digamos, de infiltración total en la iglesia y que lleguen a casar homosexuales públicamente. No creo que llegue hasta allá, porque ya el Señor ha dictado sentencia, pero debemos seguir orando, orando por la iglesia, por la gente fiel que hay allá, el pueblo del Señor y que el Señor va a depurar. Eso sí, va a depurar y se sabrá quién es su siervo y quién no, o quién le teme a él, quién no, realmente. Bueno, vamos a orar, hermanas, vamos a orar. ¿Alguien desea orar para finalizar y tenga en cuenta orar por la iglesia, por los hermanitos que están allá? Sí, Señor. Oremos que nuestro Dios nos acompañe en este momento tan íntimo que queremos abrir su corazón para Él y que Él sea nuestra guía siempre, y nos acompañe para poder encontrarnos con nuestro Señor Jesús. Oremos, hermanos. Amantísimo Dios Todopoderoso, Creador del cielo y la tierra, te damos las gracias porque a esta hora, Señor, terminando tu día santo, tú nos has acompañado y nos has bendecido con la vida, la salud, la familia y con este hermoso encuentro que hemos tenido hoy en La Verdad os hará libre para conocerte, Señor, un poco más. Perdona nuestras faltas, nuestras ofensas, nuestras debilidades. Te rogamos que nos limpies. Te rogamos que nos asistas, oh bendito Salvador, para que podamos, Señor Jesús, poder cada día acercarnos a tus pies, a buscar tu luz, tu guía, tu dirección. En estos temas, Señor, que hemos tratado por medio de los hermanos, Señor, hemos conocido verdades ocultas tal vez o desconocidas para muchos de nosotros. Te agradecemos porque poco a poco nos vas dando la luz, el conocimiento, Señor, para que cuando suene la trompeta estemos preparados
para cuando sean tiempos difíciles, Señor, tengamos ya en nuestro hipotálamo, nuestro cerebro, nuestra mente, nuestro corazón, lo que debemos haber aprendido para poder responder como verdaderos cristianos. Sabemos, Señor, que vendrán tiempos difíciles, tribulaciones, pruebas, pero que de tu mano poderosa, Señor Jesús, con tu ayuda, con tu misericordia y amor, Señor, saldremos victoriosos. Solo con tu ayuda, Señor, solo en tu dulce compañía podremos vencer en todo tiempo al enemigo. Oh bendito Salvador, Dios nuestro, te rogamos humildemente por como se está hablando ahora, Señor, por tu iglesia, por tu pueblo remanente, Señor. Se vienen muchas cosas y ya se están viendo, bendito Salvador, cómo se ha introducido tantas cosas del mundo en la iglesia adventista. Te rogamos que los ministros, los pastores, los que dirigen, Señor, tu pueblo, sean pasados por fuego, llenos de sabiduría, Señor, para que no permitan las falsas doctrinas, para que no permitan, Señor, que el mundo nos lleve a pensar que lo malo es bueno y lo bueno es malo, Señor Jesús. Hay muchas cosas, Señor, en las que tenemos que reflexionar, meditar en tu palabra. Cada versículo, Señor, sabemos que tú nos quieres decir algo. Y cuando el mundo, Señor, nos presente todas estas cosas que se hablaban ahora en este grupo, poder ir a tu palabra y saber, Señor, que no es bueno. Sabemos que no son cosas de Dios, que son del enemigo. Que podamos buscarte, bendito Salvador, Dios nuestro, humildemente, para que tú nos des la sabiduría y la inteligencia. A todo tu pueblo, Señor, también a todo aquel que no te conoce, para que, bendito Salvador, tu pueblo no desfallezca, para que tu pueblo siga adelante, Señor Jesús. Dios mío y Señor mío, que a pesar de que hayan tribulaciones, Señor, porque sabemos que las van a haber, así como muchos de tus mártires, Señor, fueron expuestos a tantas crueldades, así nosotros mismos, si las hemos de vivir, Señor, los que estamos en este grupo, también todos los de la iglesia, Señor, todo tu pueblo, donde quiera que tú los tengas, nos tengas, Señor, podamos vencer en tu santo y dulce nombre de amor. Padre Santísimo, bendícenos y guárdanos, que ahora al recibir una nueva semana podamos poner todos nuestros planes, nuestros proyectos en tus manos. Eres tú, Señor, el que moldea todo. Eres tú quien pone las cosas en orden. Eres tú quien permite, Señor, esos planes que nosotros tenemos. Te rogamos que nos perdones si hay algunos planes o proyectos que se salen de todo contexto de que tú nos puedas guiar. Quítanoslo, Señor. Haznos entender que no es eso lo que necesitamos. Dios mío y Señor mío, nos entristece saber que tu venida está pronta, cerca, y que nos falta prepararnos, Dios mío. Perdónanos por perder el tiempo en tantas cosas del mundo y ayúdanos a buscarte. Ayúdanos a entender de que nada, Señor, detendrá tus tiempos, de que todo se cumplirá y que aún con fallas de carácter, aún con fallas de como seres humanos, Señor, tú reclamas el tiempo, tú reclamas nuestros actos, tú reclamas nuestros pensamientos y que cuando tú nos hablas, que cuando tú nos llamas, Señor, podamos ir de rodillas cuando tú nos llamas, Señor, que podamos oír esa voz, que podamos sentir, tener la sensibilidad de obedecerte, Señor, porque yo sé que
En este grupo tú nos llamas a todos, Señor Jesús, pero a veces nos resistimos, a veces nos hacemos que no es con nosotros, porque nos da pereza, porque estamos desobligados con nuestra responsabilidad contigo, Señor. Te rogamos que durante esta semana podamos reflexionar en cada cosa, Señor, que tú nos llames y que tú nos hagas sentir esa necesidad de buscarte en cada momento, en cada cosa, en cada situación. Que esta semana sea de gran bendición espiritual en todo el planeta, Señor, donde quieras estén tus hijos, tu pueblo, que tu espíritu se mueva con poder, con amor para con nosotros y podamos responderte como tú deseas, Señor. Bendito Dios del cielo, alabado y glorificado sea, tu nombre sea exaltado, eres digno de toda gloria y de toda honra. Ayúdanos, Señor, para que podamos honrarte, Señor, para que podamos hallar gracia delante de ti, que podamos nosotros mismos autoevaluarnos, Señor. Y si no lo hacemos con amor, con misericordia, repréndenos, Señor, para que no dejemos que el mundo nos invada y nos quite de tu presencia, mas podamos buscarte en todo momento. Dios mío y Señor mío, alabado y glorificado seas. Quédate con nosotros, bendice las familias de este grupo, bendice los que no pudieron llegar. Y durante la semana, Señor, aquellos que preparan estos temas, dales la luz, la guía, la dirección, la sabiduría, la inteligencia y el amor para que puedan compartirlo, Señor, el próximo sábado con nosotros, si tú así lo tienes previsto para cada uno de nosotros, tus hijos. Somos tus herederos, tus joyas preciosas, Señor, moldéanos conforme a tu misericordia. Oh Dios del cielo, todo es rogado, Señor Santísimo, los méritos sagrados de tu Hijo Cristo Jesús. Amén y amén.